narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Trabajos y sufrimientos de los contemplativos. Aunque permaneciendo en la línea de una actitud de humilde abandono, añade Santa Teresa que esta actitud debe estar acompañada de una gran generosidad. Hemos de prepararnos con gran generosidad, procurando tener en nosotros mismos las disposiciones que constituyen como el ambiente y la atmósfera de la vida espiritual, dándonos a los ejercicios propios, esos que disponen al alma a recibir del Señor el don de la contemplación. Santa Teresa pone de relieve los trabajos que tienen que soportar los contemplativos, que es gente a quien Dios prueba con grandes penalidades, por lo que no hay que dejarse llevar de la envidia de sus gozos. Pues yo os digo, hijas, que a los que van por el camino de la contemplación, que no llevan la cruz más liviana, y que os espantaríais por las vías y maneras que las da Dios. Son intolerables los trabajos que Dios da a los contemplativos, y son de tal suerte que si no les diese aquel manjar de gustos no se podrían sufrir. Y está claro que pues lo es que a los que Dios mucho quiere llevar por caminos de trabajos, mientras más los ama mayores, no hay por qué creer que tiene aborrecidos a los contemplativos, pues por su boca los alaba y tiene por amigos. Pues creer que admite a su amistad estrecha gente regalada y sin trabajos es disparate. Tengo por muy cierto, se los da Dios mucho mayores. La persona que quiere llegar a ser contemplativa debe aprender a amar el sufrimiento, lo que en realidad no es fácil. Es difícil dar acogida continuamente a todos los sufrimientos, sobre todo a ese sufrimiento que vuelve siempre, del que no podemos librarnos, que está siempre pesando sobre nosotros. Cuando encontramos cosas que nos desazonan, personas que nos contradicen o que nos repelen y nos hacen sufrir, es difícil permanecer siempre serenos y alegres, en actitud de recibir bien y de buena gana todas esas circunstancias que nos hacen padecer, pensando que todo es ordenado por Dios para nuestro bien. Una persona contemplativa que ha entrado en la intimidad con Dios intuye que Jesús atrae siempre por el camino de la cruz a quien quiere unir a sí. Una esposa no puede menos de seguir la suerte del esposo. Jesús cuenta con ella para hacerla participar en sus sufrimientos y en su obra redentora. No es posible llegar a la intimidad con Dios sin amar mucho la cruz. Si queremos llegar a ser contemplativos, tenemos que sufrir. Pero no hay que estar imaginando sufrimientos, sino abrazar generosamente, con espíritu de fe y con confianza, los sufrimientos que salgan al paso. Los que se paran a pensar en sufrimientos que deben venir y no vienen, se olvidan de afrontar con valor los sufrimientos diarios, esos que nacen de la práctica de nuestros deberes, de las dificultades de la vida, de la diversidad de caracteres, del choque con el ambiente, etc. Las penas de cada día,
pueden ser a veces muy pesadas, pero son las que el Señor quiere. No es necesario sentir entusiasmo por el sufrimiento. La vida espiritual no está en el sentimiento, sino en la voluntad con que nos decidimos a aceptar el dolor que Dios nos manda. Si el Señor no ha concedido el don de la contemplación para aprovecharse y disponerse, hay que cumplir con fidelidad las obligaciones: oración, servicio humilde y alegre en favor de los otros, virtudes, gran humildad, mortificación y obediencia. Vuestro entender, hijas, si estáis aprovechadas, será en si entendiere cada una es la más ruin de todas, y esto que se entienda en sus obras, que lo conoce así para aprovechamiento y bien de las otras, y no en la que tiene más gustos y arrobamientos y visiones o mercedes que hace el Señor de esta suerte, que hemos de aguardar al otro mundo para ver su valor. Esto otro es moneda que se corre, es renta que no falta, son juros perpetuos y no censos de alquitar, que esto otro quítase y pónese. Lo que aprovecha es una virtud grande de humildad y mortificación, de gran obediencia en no ir en un punto contra lo que manda el prelado, que sabéis verdaderamente que os lo manda Dios, pues está en su lugar. Se detiene Santa Teresa en hacer ver la necesidad de la obediencia, aunque uno no sea religioso, para llegar a ser contemplativo y conseguir en menos tiempo lo que sin ella sería más largo y costoso. Digo que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare, no trayendo todo cuidado en cómo cumplirá con mayor perfección este voto, que no sé para qué está en el convento. Al menos yo le aseguro que mientras aquí faltare, que nunca llegue a ser contemplativa ni aun buena activa, y esto tengo por muy cierto. Y aunque no sea persona que tiene a esto obligación, si quiere o pretende llegar a contemplación, ha menester, para ir muy acertada, dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un año que sin esto en muchos. Termina diciendo que hay que estar siempre dispuestos por si Dios llama. Estas virtudes son las que yo deseo tengáis, hijas mías, y las que procuréis y las que santamente envidiéis. Esas otras devociones no curéis de tener pena por no tenerlas, es cosa incierta. Podrá ser en otras personas sea de Dios, y en vos permitirá su majestad sea ilusión del demonio y que os engañe, como ha hecho a otras personas. A quien Dios quisiere dar la contemplación, su majestad le hará fuerte. A los que no, me he holgado de dar estos avisos, por donde también se humillarán los contemplativos. En definitiva, que el camino de los contemplativos es difícil y a veces pueden ser dudosos sus gozos. Y no hay que apetecerlo, pero sí estar dispuesto, por si Dios llamare a él. Cuando el Señor llama a una persona a su intimidad, mediante una copiosa efusión de gracias contemplativas, debe esperar que será introducida en el camino del sufrimiento. Si, por el contrario, no goza de gracias contemplativas, ha de pensar humildemente que no tendría fuerzas para soportar las pruebas que el Señor envía junto con esas gracias, y debe pedir más valor para padecer, practicar las virtudes, y así disponerse por si el Señor la llama a la contemplación. Para llegar a la contemplación, se requiere también una disposición de ardiente deseo, el agua viva. A pesar de que Santa Teresa ha dicho que no todos son capaces de la contemplación, se esfuerza en animar a que todos, al menos, intenten caminar hacia la misma. Para explicar mejor la necesidad que de la contemplación sentimos,
acaso sin saberlo, acude a unos elementos de la naturaleza que están en la experiencia de todos: la sed y el agua. Todos debemos tener sed del agua de la contemplación. Lo que sucede es que el camino es penoso y conviene por tanto no desanimarse para no quedar desalentados a un paso de la fuente, por cobardes. Para Santa Teresa, el agua viva es la contemplación y siente la necesidad de hablar de ella, de dar a conocer sus excelencias, la gran importancia que tiene y de declarar cuán poderosa ayuda e inestimable medio es para alcanzar la perfección. El alma que beba de este agua no tendrá ya sed de cosas de esta vida, aunque crece mucho mayor de lo que acá podamos imaginar, la sed de las cosas de la otra. Es siempre el pensamiento fundamental de la santa. La contemplación ayuda a orientarse totalmente hacia Dios. Las almas grandes comprenden que en Dios es todo para el hombre, que sólo Dios puede saciar el espíritu humano, por lo cual no queda más opción que ir hacia Él. Queriendo explicar mejor la naturaleza de la contemplación y lo que aporta al que llega a ella, Teresa se detiene en glosar 3 propiedades que tiene el agua aplicadas a lo espiritual. El agua enfría. Así como el agua enfría, del mismo modo el refrigerio que ofrece el agua espiritual de la contemplación hace que no tengamos sed de las cosas terrenas, sino sólo de las celestiales, y así refrigera el alma, haciéndole más fácil el desasimiento. Otra propiedad del agua es que limpia, purifica. Es la segunda propiedad de la contemplación, ser un agua purificadora. En el camino hacia Dios no será posible llegar a la unión sino cuando el alma esté completamente purificada. Pues bien, el agua de la contemplación purifica, quita las escorias y hace al alma más agradable al Señor. La tercera propiedad del agua es que es harta y quita la sed. Esta agua de la contemplación quita la sed de todo lo que no sea Dios. Y crece la sed de Dios de tal manera que incluso se anhela la muerte. Santa Teresa alude a su experiencia personal sin decirlo expresamente. El alma contemplativa siente encenderse en su alma una ardiente sed del Señor. Cuando Dios le concede gustar de Él, ese deseo se aumenta más aún, se enciende una sed tan ardiente de Dios que la persona no piensa en otra cosa que en gustarle y verle cada vez mejor. De ahí que siga una orientación vigorosa hacia Dios. La contemplación es un don digno de ser estimado y deseado, porque nos pone decididamente en el camino del amor perfecto. Estamos en la tierra para amar, e iremos al cielo para amar. Por tanto, hemos de estimar y desear lo que nos lleve a la perfección del amor. Cada uno debe prepararse con solicitud con el ejercicio de las virtudes y la práctica de la abnegación, así como con la oración mental. Santa Teresa afirma con energía que Dios invita a beber de la fuente a todos, por lo que todos alcanzarán esta agua, de no quedarse en el camino. Mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete, gracia para buscarla, como se ha de buscar, porque en su majestad es. En la fuente de agua viva se puede beber de muchos modos, y el Señor da a beber a cada uno según conviene para el alma. Esta fuente es la operación del Espíritu Santo, es la luz contemplativa que el Señor infunde en el alma a través de la experiencia del amor. El Señor lo ofrece a todos, pero a condición de que procuremos acercarnos a la fuente. El que no es plenamente generoso, el que no está dispuesto a abrazarse con la práctica de la virtud, el que no tiene espíritu de totalidad, no conseguirá el apoyo de la contemplación. Tomad mi consejo,
y no os quedéis en el camino, sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda, pues no estáis aquí a otra cosa sino a pelear. Y con ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino, si os llevare el Señor con alguna sed en esta vida, en la que es para siempre, os dará con toda abundancia de beber, y sin temor de que os ha de faltar. Termina diciendo Santa Teresa: plegue a Dios, no le faltemos nosotras. Y esta debe ser también nuestra conclusión. Que no le faltemos a Él, sino que respondamos a su llamada ejercitando generosamente las virtudes del desasimiento, abnegación, caridad fraterna, humildad, y aplicándonos fielmente a la oración. Determinada determinación. Propósito decidido de no abandonar el camino de la oración. Santa Teresa es, sin duda, una gran escritora. Pero en la exposición de su pensamiento abundan las digresiones. Esto, que podría ser tachado de desorden, hay que atribuirlo a su riqueza y facilidad de pensamiento y al pleno dominio del asunto tratado. Su pensamiento es con frecuencia desbordante y no cabe en los esquemas rígidos de un discurso. La santa querría decir de un golpe todo lo que piensa, por lo que se originan continuas llamadas a aquello que de su mente rebosa. Este estilo es más acentuado en el camino de perfección. Hay un orden lógico, pero Teresa anticipa de continuo lo que luego quiere decir. Santa Teresa ya ha tratado el tema de que se necesita una voluntad determinada, resueltamente, a aplicarse con gran solicitud a la oración durante toda la vida. O sea, una voluntad de llegar a la meta cueste lo que costare, suceda lo que sucediere. Pero está tan convencida de la necesidad de esta decisión que le dedicará aún parte de 3 capítulos, el 20, 21 y 23. A Teresa no le basta decir simplemente hay que darse del todo. A Teresa le califican sus gestos totalitarios, sus fuertes determinaciones en las que vuelca todo su ser. Por eso, a la donación de nuestro ser a Dios, le añadirá casi siempre la adjetivación con toda determinación. No hay más que acercarse a su vida para comprobar la fuerza con que se entrega a la oración o se mantiene en ella, la honda decisión de servir a Dios en todo. Ella, su vida concreta, es la mejor explicación y comentario, el mejor camino para descifrar el alcance de su doctrina cuando insiste a todos a darse con toda determinación. En el camino de perfección presenta con acento de encarecimiento esta disposición de espíritu sobre la que debe recaer principalmente la atención del orante. Es como el hilo en que se engarzan las virtudes tan necesarias que ha estudiado en los capítulos anteriores. Urge tener esta grande y muy determinada determinación que quite todos los miedos de fuera o de dentro, con todo perezoso encogimiento, que proyecte al alma con toda osadía hacia la plenitud del encuentro con Dios, que ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas. Teme Teresa que una donación de sí mismo a Dios que no esté penetrada de esta ardiente determinación muera sofocada por la resistencia de cobardía interna o por las presiones del ambiente poco favorable al desarrollo de una amistad que, para serlo, tiene que encararse sin reserva y vivirse en clave de totalidad. Con no ser remisas sus determinaciones, constató en largos años de su vida cómo se volatilizaban apenas haberlas pronunciado. Por tanto, se requiere, por encima de todo, una determinada determinación, es decir, un propósito decidido e inviolable de no abandonar el camino que se comienza, pase lo que pase,
no dejándose vencer por las dificultades o temores que los otros le pongan. El camino de la oración, dice ella, no es camino de peligros. Por él han ido Cristo y los santos. El peligro es querer ir hacia Dios sin camino. Santa Teresa, como buena psicóloga, intuye que en cuanto a esta voluntad de consagrarse decididamente a la oración, no todas las almas se sentirán tan determinadas. Por eso las exhorta a esforzarse en serlo y, entre tanto, a no dejar el camino de la oración. No digo que quien no tuviere la determinación que aquí diré, le deje de comenzar, porque el Señor le irá perfeccionando. Y cuando no hiciere más de dar un paso, tiene en sí tanta virtud, que no haya miedo lo pierda, ni le deje de ser muy bien pagado. Aunque la oración no sea perfecta, sino vacilante, siempre será mejor que no hacer nada. No basta tener esta gran determinación que nos dice Teresa en un momento dado de nuestra vida, sino que se ha de tender a la meta siempre y con todo el corazón. Insiste la santa en términos bien claros. Tornando a los que quieren ir por él, y no parar hasta el fin, que es llegar a beber de esta agua de vida, como han de comenzar. Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decirnos, hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba mucho cayó. Santa Teresa sale al paso de estas dificultades. En cuanto a los peligros que se pueden encontrar en este camino, no dice que no los haya, pues peligros hay en todas partes. Cuanta más alta es la cima a que se tiende, más dispuestos hay que estar a pasar por encima de los obstáculos. Cualquier conquista que valga la pena ha de costar riesgos y fatigas. Los del mundo, por una ganancia material, se exponen a más peligros. Ningún caso hagáis de los miedos que os pintaren. Donosa cosa es que quiera ir yo por un camino a donde hay tantos ladrones sin peligros y a ganar un gran tesoro. Pues bueno anda el mundo, para que os le dejen tomar en paz, sino que por un maravedí de interés se pondrán a no dormir muchas noches y a desasosegar cuerpo y alma. Si un comerciante sabe estar atento para no dejarse engañar y llevar al mismo tiempo sus negocios adelante, ¿no podremos nosotros afrontar algún peligro por un bien mayor? Parece que vale la pena hacer algún esfuerzo. Después demuestra Santa Teresa que caminamos todos hacia esa fuente que es Dios mismo, y todos llegaremos a ella en la eternidad. La fuente de agua viva es la unión con Dios, la posesión de Dios. Pero ya desde esta vida podemos beber de ella, unos de un modo, otros de otro. Por la oración vamos por camino real y por camino seguro. El que no vaya por el camino de la oración, morirá de sed. Que muchos más peligros tienen, sin comparación, los que no tienen oración, sino que no los entienden hasta de dar de ojos en el verdadero peligro. Cuando no hay quien les dé la mano, pierden del todo el agua. Pues ya veis, sin gota de agua, ¿cómo se pasará camino a donde hay tantos con quien pelear? Esto es lo que ocurre con bastante frecuencia, que algunas personas en presencia de las dificultades se desaniman y echan pie atrás sin saber aprovecharse de ellas, mientras que otras que siguen el camino de la oración hallan en su contacto con Dios la luz y la fuerza necesarias para seguir adelante.
Da ahora Santa Teresa algunas razones y ventajas de esta actitud, de esta determinada determinación para darse resueltamente a la oración. La primera razón que justifica la determinación valiente es la gratitud generosa. Cuando tanto se ha recibido de Dios, no se puede fingir que se da y no hacerlo de verdad. Hay que dar el todo. Para mejor explicarse, como tantas veces hace, se fija en lo humano. Pues digo que va muy mucho en comenzar con gran determinación, por tantas causas que sería alargarme mucho si las dijese. Solo 2 o 3 os quiero, hermanas, decir. La una es que no es razón que a quien tanto nos ha dado y de continuo da, que una cosa que nos queremos determinar a darle, que es este cuidadito, no cierto sin intereses, sino con tan grandes ganancias, no dárselo con toda determinación, sino como quien presta una cosa para tornarla a tomar. Esto no me parece a mí dar. Antes siempre queda con algún disgusto a quien le han prestado una cosa, cuando se la tornan a tomar. En especial si la ha menester y la tenía ya como por suya, o que si son amigos, y a quien le prestó debe muchas, dadas sin ningún interés, con razón le parecerá poquedad y muy poco amor, que aun una cosita suya no quiere dejar en su poder, siquiera por señal de amor. ¿Qué esposa hay que recibiendo muchas joyas de su esposo no le dé siquiera una sortija, no por lo que vale, que ya todo es suyo, sino por prenda que será suya hasta que muera? Pues qué menos merece este señor, para que burlemos de él, dando y tomando una nonada que le damos, sino que este poquito de tiempo que nos determinamos de darle, de cuanto gastamos en nosotros mismos y en quien no nos lo agradecerá, ya que aquel rato le queremos dar, démosle libre el pensamiento y desocupado de otras cosas y con toda determinación de nunca jamás tornarle a tomar, por trabajos que por ello nos vengan, ni por contradicciones, ni por sequedades, sino que ya, como cosa no mía, tenga aquel tiempo y piense que me le puede pedir con justicia, cuando del todo no se le quisiere dar. Llamo del todo, porque no se entiende que dejarlo algún día o algunos por ocupaciones justas o por cualquier indisposición es tomársele ya. La intención esté firme, que no es nada delicado mi Dios. No mira a menudencias. Así tendrá que agradeceros. Es dar algo. En cualquier circunstancia, debemos orar. Quien se dispensa fácilmente de la oración, o quien yendo a ella no se esfuerza por hacerla bien, sino que se distrae en vez de procurar el contacto con Dios, de hecho, quita al Señor el tiempo que le había dado, carece de generosidad y delicadeza. Hay que estar resueltos a dar a la oración el tiempo establecido por lo menos. Si no tiene tanta resolución, no por eso debe dejar la oración. La santa pretende estimular lo más posible a las personas a la oración, y por eso, después de hablar de esto ampliamente, dice a quienes no están tan decididos a tener esta delicadeza, ni ser tan generosos. A quien no es franco, sino tan apretado que no tiene corazón para dar, harto es que preste. En fin, haga algo, que todo lo toma en cuenta este Señor nuestro. A todo hace como le queremos. Para tomarnos cuenta no es nada menudo, sino generoso. Por grande que sea el alcance, tiene Él en poco perdonarle. Para pagarnos es tan mirado, que no hayáis miedo que un alzar de ojos, con acordarnos de Él, deje sin premio. Hay que hacer lo que se pueda, que de todo sacará provecho, y siempre será mejor que nada, nos dice Santa Teresa. La segunda razón para darnos a la oración con toda generosidad es que si uno está fuerte en su propósito, se libra mejor del demonio, que es cobarde con los fuertes. El demonio,
Cuando ve a una persona resuelta a ir adelante, no se atreve a atacarla, y por el contrario, tienta fácilmente a las personas encogidas y vacilantes. Otra cosa es porque el demonio no tiene tanta mano para tentar. A gran miedo almas determinadas, que tiene ya experiencia, le hacen gran daño, y cuanto él ordena para dañarlas, viene en provecho suyo y de los otros, y así sale él con pérdida. Y ya que no hemos nosotros de estar descuidados ni confiar en esto, porque lo habemos con gente traidora, y a los apercibidos no osa tanto acometer porque es muy cobarde. Mas si viese descuido, haría gran daño. Y si conoce a uno por mudable, y que no está firme en el bien y con gran determinación de perseverar, no le dejará a sol ni a sombra. Le pondrá miedos e inconvenientes que nunca acabe. Yo lo sé esto muy bien por experiencia, y así lo he sabido decir. Y digo que no sabe nadie lo mucho que importa. Cobarde como es el demonio, si nos ve alerta, no osa atacarnos, pero si nos viese negligentes, nos hará gran daño. Y la tercera razón es que uno mismo pelea con más ánimo porque no piensa retroceder. Para explicarlo mejor, echa mano otra vez del símil de la guerra. Quien lucha en ella sabe que se juega la vida y cómo necesita vencer para conservarla. Para fortalecerse, conviene igualmente saber que Dios paga. Al menos esa es su experiencia, que invita a que la corroboren muchas, que como ella sabe, la tienen también de lo mismo. Esta tercera razón es importantísima, pues perseverando se llegará a la fuente. Cuando una persona está decidida a practicar la oración y a no volverse atrás, suceda lo que sucediere, está mucho mejor dispuesta a hacerla bien. Ya sabe que, venga lo que viniere, no ha de tornar atrás. Es como uno que está en una batalla, que sabe si le vencen, no le perdonarán la vida, y que ya que no muere en la batalla, ha de morir después. Pelea con más determinación y quiere vender bien su vida, como dicen, y no teme tanto los golpes, porque lleva adelante lo que le importa, la victoria, y que le va la vida en vencer. Es también necesario comenzar con seguridad de que, si no nos dejamos vencer, saldremos con la empresa. Esto sin ninguna duda, que por poca ganancia que saquen, saldrán muy ricos. No hayáis miedo os deje morir de sed, que nos llama a que bebamos de esta fuente. Esto queda ya dicho, y querríalo decir muchas veces, porque acobarda mucho a personas que aún no conocen del todo la bondad del Señor por experiencia, aunque le conocen por fe. Mas es gran cosa haber experimentado con la amistad y regalo que trata a los que van por este camino, y cómo casi les hace toda la costa, paga él los gastos. 1000 veces insiste la santa en lo mismo. Si no abandonáis la empresa, triunfaréis.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.